Mi hijo ha tenido epilepsia severa desde que nació. Durante 15 años ha tenido de 10 a 20 ataques epilépticos por día, y toda nuestra vida básicamente gira en torno a su condición, y aún así he rezado por otros amigos con hijos enfermos y parece que sus hijos mejoraban, pero mi hijo no. El momento en que esta pregunta se redefinió para mí fue probablemente en el 2004, con el tsunami ocurrido en Asia, y la simple devastación de un desastre natural me puso de rodillas, y donde yo estaba frente al televisor diciendo: Dios, ¿en serio? ¿Por qué? La pregunta de por qué Dios permite que estas tragedias sucedan, creo que es una realidad. Es una pregunta muy difícil. De hecho, quizá la pregunta más difícil: ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Dios permite que los hombres tomen sus propias decisiones y al final puede resultar en cosas magníficas. Es decir, hay que ver las cosas extraordinarias que los seres humanos han podido alcanzar en la libertad y autonomía que Dios nos ha concedido. Pero lo malo, lo oscuro de esta autonomía o esta libertad es que simplemente podemos crear las consecuencias más viles y despreciables, crueles y despiadadas de los seres humanos. Mucho de lo que vemos en el mundo, en mi opinión, en base a mi experiencia, es que tenemos generaciones de hombres, mujeres, padres, madres, hijos, cuando toman la decisión de no amar a Dios, amarse unos a otros, lo visualizas y hay mucho sufrimiento como consecuencia. El sufrimiento que viene de la naturaleza, o terremotos, o huracanes, o cosas así. Veo que es más difícil de explicar y creo que debemos vivir con ese misterio. Yo creo que la respuesta cristiana es la mejor, pero cuando te remites a las religiones orientales, no explica el sufrimiento para nada. Es como decir: aguántate. Ni siquiera trata de buscarle sentido o darle algún significado. Entonces, la respuesta budista, por ejemplo, y respeto mucho al budismo, el budismo dice que no es real. El sufrimiento no tiene realidad. Bueno, ¿sabes? Creo que si le dices esto a una persona que sufre, no creo que tendrá sentido para ellos. El cristianismo, de hecho, no lo responde todo, particularmente cuando se sufre, pero es lo mejor que hay, sin duda alguna. Hace 5 años estaba embarazada y escuché las palabras que ninguna madre quiere escuchar: tu bebé no va a sobrevivir. El 7 de abril de 2008 di a luz a una bebita que estaba viva cuando nació. Se llamaba Andrew Karelin y vivió 2 horas y media. Le dimos amor para toda la vida que valiera este corto tiempo. Vimos cómo le daban su primer baño y su primer corte de pelo, pero más tarde, esa noche cuando todos se habían ido y nos quedamos solos, mi esposo y yo, con ella, a medida que pasaba el tiempo sabíamos que íbamos a tener que llamar a una enfermera para que se la llevara. Tuve que entregarle a mi hija a alguien y ver cómo la alejaban de mí, sabiendo que ya no la volvería a ver en este lado del cielo. Y mientras yacía en la cama de ese hospital, y todo en mí quería simplemente presionar todos los botones y pedirles que me la trajeran de regreso. Realmente llamé a Dios de manera que nunca antes había hecho, y solo dije: no puedo hacer esto y necesito que estés aquí en este momento. Solo necesito que me sostengas. Y lo hizo. Te confieso que en ese momento vi un lado de Dios que nunca antes había visto y que no he olvidado desde entonces. Simplemente su fidelidad para una niña en una sala de hospital que se sentía devastada. Y realmente sentí que Él estaba ahí. Lo siento. Cuando hablo con la gente sobre las cosas que han pasado, para ser honesta, para mí la respuesta más acertada y la respuesta más apropiada como cristiana y como creyente es llorar con ellos, tomarlos de las manos y llorar también,
y luego presentarlos con alguien que les ayude a salir del abismo, pero no de una manera extraña, descabellada o a modo de remedio rápido. Me fastidia mucho cuando los cristianos damos una respuesta, un remedio rápido y enlatado que lo combina todo. Pero hay una frase en uno de los libros de la Biblia que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y esa parte de la Biblia siempre me ha conmovido porque habla de esta persona que vuelve a comprar todo lo perdido. A través de tu propio estado indefenso, a través de la violencia, de tu propia insensatez. Y esa es la persona que conocí. Una persona que me ha ayudado por años en las buenas y en las malas. Me ayudó a recuperar lo perdido. Hemos visto cómo Dios ha usado la enfermedad de mi hijo en formas asombrosas. La gente ha encontrado fe en Jesús a través de su vida. Creo que Dios sí usa a algunas personas y sus discapacidades y sus luchas para ayudar a otros a encontrar a Dios. Yo creo que sí, realmente existe el cielo. Y sí, lo que se dice del cielo, de las palabras de Jesús es verdad. Entonces, mi hijo nunca más volverá a estar enfermo y algún día lo volveré a ver como este cuerpo perfecto, en una forma perfecta. Y luego Ryan verá su vida y todos veremos la cantidad de gente que fue influenciada por su vida. ¿Acaso voy a discutir por lo que Dios ha hecho? Probablemente no. Seguro estaré agradecido de que le permitió a nuestra familia, creo que luchar a través de esto. Aún así, ¿por qué Él solo ayuda a otras personas? No lo sé, pero me alegra que lo haga. Me alegra que ayuda. Me alegra que sin importar lo que veamos, aparentemente Dios tiene sus planes para ello. Vemos que Dios de hecho viene al planeta, que de hecho vive entre nosotros para entender nuestro sufrimiento, nuestro dolor, lo entiende todo. Después, Jesús muere en la cruz y el misterio de la fe y toda la basura del mundo, toda la basura en nuestros corazones, toda la basura en nuestras relaciones, toda esa basura muere con Él. Entonces, la perspectiva cristiana. Dios no deja al mundo en el estado en el que está, sino que más bien busca sanarlo y traernos de vuelta. Sentimos como si estuviéramos en una batalla y que realmente lo que necesitamos en medio de esta batalla es un héroe que nos defienda. Ese héroe, obviamente, es Dios. Yo creo que Dios considera a aquellos que luchan con Él, que también son héroes. De hecho, me atrevo a decir que aquellos que sus hijos que luchan contra todas esas cosas tan horribles que vemos en el mundo, son animados por la población del cielo. Si muriesen dentro de su lucha, creo que recibirán una bienvenida de héroes cuando lo conocen.